El otro día fui a revisar uno de mis libros favoritos. Uno de esos libros que cambia completamente tu vida una vez que aplicas lo que dicen. Y es que hoy en día, con tanta información y tanta recomendación, no sabemos qué libros leer porque la gente que los recomienda no sabemos si lo recomienda por tendencia o porque realmente se los han leído y le ha gustado. Y es que este libro que te estoy hablando es Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Uno de esos libros que una vez apliques lo que realmente dice el libro, verás cómo cambia completamente la vida y la forma de interactuar con otras personas. Y es que a lo largo de este vídeo te voy a mostrar 3 puntos principales en los que se puede resumir este libro, que si los aplicas verás cómo cambia completamente tu forma de interactuar sobre otras personas y estas cómo te lo devuelven. Y es que vamos con el primer punto. Interésate por otras personas. Te tienes que interesar por otras personas. Hoy en día, más que nunca, la gente se preocupa más por sí misma que por otras personas. Y esto es un problema. Y yo creo que principalmente se debe a las redes sociales. El hecho de estar todo el rato en una burbuja nos aísla de interactuar con otras personas. Por eso, interésate por otras personas. Sé la barca púrpura de la habitación, como quien dice. El interesarte con otras personas va a hacer que esa persona tenga una percepción muy distinta de ti y respecto al resto. Por eso interésate por otras personas. Como comento, esto puede marcar la diferencia entre ser una persona normal y ser tú mismo. Y cuando quieran hablar con alguien, buscarán a esa persona que les escucha. Y es que no hace mucho, en una entrevista, a Warren Buffett le dijeron: ¿cómo está tu familia? ¿Qué tal están tus hijos? Una persona en la que está habituada a que le digan: ¿qué va a hacer el mercado? ¿Qué tendencia? ¿Qué debo de invertir? ¿Cómo ves esta empresa? Y esas respuestas las da en 2 minutos. La persona que hizo la pregunta de ¿cómo está tu familia? Se sorprendió a tener una comida con él y una charla de 3 horas con una persona que su tiempo vale millones, literalmente. Entonces, el interesarte por otra persona va a hacer que esa persona cambie la percepción de ti y, por tanto, puede abrirte muchísimas más puertas que el resto de la gente. ¿Y cómo lo puedes aplicar tú? Por ejemplo, antes de ir al trabajo, acércate a aquel compañero y le dices: oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y lo mismo te habla de voleibol. Y si tú el próximo día te acuerdas de que se habla de voleibol, ya le preguntas sobre voleibol. Y poquito a poco vas a hacer una relación que no tenías antes con él y verás cómo eso va a cambiar drásticamente la forma de interactuar con esa persona. Y con esto pasamos al punto número 2. Acuérdate del nombre. El nombre es la palabra más importante que tenemos cada uno. Y es que ya no solo es la forma de identificarnos. No sé si te habrá pasado, pasa muchísimas veces, que cuando dices: ¡ay! ¿Cómo me gustaría que esta persona, hablar con esa persona? Y hablas con esa persona y al día siguiente te dice: Rodrigo. Y dices: ¡coño! Que se ha acordado esa persona de mi nombre. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se ha acordado? Joder, pues lo mismo soy importante para él. Pues si tú tienes y has recibido ese sentimiento, haz lo mismo. La mayoría de las personas, por no decir todas, nos encanta oír nuestro nombre, y más de una manera tan repentina como una situación en la que tú dices: ¿cómo se acuerda de mi nombre? Acuérdate del nombre de otras personas, es la palabra más importante. Si te acuerdas el nombre de la otra persona se va a sentir muy a gusto contigo y se va a sentir muchísimo más relajada y receptiva para lo próximo que tengas que decir. Porque, como comento, el nombre es lo más importante. Y si te ha pasado alguna vez esa situación de decir: yo no me esperaba que esta persona se acordase de mí, recuerda que la otra persona también puede sentirse de la siguiente manera. Y con esto ya pasamos al último punto. Pero antes de pasar al último punto, déjame abajo en los comentarios qué tal te está pareciendo este vídeo y si crees que esto de hacer amigos e influenciar sobre las personas de este libro te está gustando, los principales puntos que estoy mostrando o no. Y con esto pasamos al tercer y último punto. Déjales que hables. Como he comentado en el primer punto, hoy en día tenemos una burbuja constante. Y encontrar una persona que escuche lo que estás diciendo, hoy en día es muy raro. Sé esa persona que escuche. Ya no solo porque la oratoria y la comunicación, un buen comunicador y orador solo tiene que hablar un 20% y escuchar un 80%, como la regla de Pareto, sino porque esas personas se van a sentir súper a gustos al hablar con otra persona que solo les escuche. Y parece una tontería, pero el hecho de escuchar
va a hacer que esa persona se abra contigo y se sienta muchísimo más a gusto a la próxima vez que tenga que contar algo. ¿Por qué? Porque si tiene que contar algo a una persona que no le escucha o a alguna persona que le escucha, lógicamente va a hablar a esa persona que le escucha. Porque ¿para qué va a hablar a una persona que no le escucha? Y esto también puede suceder la situación de: oye, ¿qué tal te ha ido el día? Y lo mismo te ha ido de puta madre. Pero a una persona que no sabe apreciar ese momento porque lo único que se dedica es a hablar de sí misma, la vas a decir, nada, bien. Pero a una persona que se ha interesado por ti y te escucha, la vas a decir, buah, pues me he encontrado a tal, me ha pasado esto y he tenido que responder de esta manera. Son dos percepciones distintas, y es que el escuchar o no escuchar puede cambiar drásticamente la interacción con esa persona de ahí en un futuro. Y por eso es súper importante escuchar. Porque la mayoría de la gente, al estar en una burbuja, va a querer hablar, y si tú te paras a escuchar, vas a notar una gran diferencia respecto a todo el mundo, porque van a querer al que escucha. Y recuerda estos 3 puntos para cambiar tu vida. Primero, interésate por otras personas. Al interesarte por otras personas vas a ser la vaca púrpura porque van a querer a aquella persona que les dice buenos días, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Interésate por otras personas. Segundo, acuérdate de su nombre. El nombre es la palabra más importante de cada uno. Por eso, cada uno tenemos solo uno. Si recuerdas el nombre de la otra persona, ella se va a acordar de ti. Y tercero, déjales que hablen. El dejar que otras personas hablen y tú solo escuchar va a hacer que esa persona se sienta muchísimo más a gusto a la hora de hablar contigo, interactuar contigo. Y quién sabe si quiere hacer un proyecto contigo en un futuro. Y es que sé la vaca púrpura de toda la habitación en la que te encuentres. Y es que, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!